Jóvenes, señoritas y caballeros, buenos días. Buenos días también a la señorita tutora María Lomas. Vamos a desarrollar el- la semana 11. Un día sábado estamos recuperando la semana pasada que no hubo clase. Entonces, con esta semana ya nos nivelamos, lo que significa que en la siguiente semana ya estamos en el carril, semana 12. Bien, pues hoy nos toca recuperar esta semana 11. La novedad es que vamos a iniciar el último capítulo de nuestro curso, la literatura peruana. Y como es peruana, yo supongo que es la literatura que más conocemos y que más hemos leído. ¿Ya? Muy bien. Los temas de hoy, entonces, literatura colonial y literatura de la República. Pero vamos a ver, aquí está más detallado, ¿no? La literatura peruana, sus características y proceso histórico. Luego la literatura colonial, cuando llegan los españoles, la crónica y el Inca Garcilaso de la Vega, que también fue un cronista. Y finalmente la literatura republicana del siglo XIX. Entonces, cuando ya finaliza la colonia, después de la literatura de la emancipación, surge la literatura de la república. Y el primer movimiento literario, la primera corriente literaria, es el costumbrismo, que tiene dos representantes, ¿no? Felipe Pardo y Aliaga y Manuel Asensio Segura, ¿no? Característica de la literatura peruana. Eh, la literatura peruana se inicia antes de la llegada de los españoles, es decir, en el periodo del fabuloso imperio del Tahuantinsuyo. Entonces, los cronistas y después los historiadores aseguran que durante el imperio incaico no hubo escritura. ¿Sí? Efectivamente, no hubo escritura, pero sí hubo literatura, una literatura eminentemente oral en idioma quechua y anónimo. Apunten esos tres temas fundamentales de la literatura del imperio incaico. Fue una literatura oral, ¿no? Porque no hubo escritura. Esa literatura fue en idioma quechua, porque era el idioma oficial del imperio. Y finalmente una literatura oral. No se pudo consignar quiénes eran los autores, por lo mismo de que no había escritura. Pues. Bien, por eso decimos que la literatura peruana fue multilingüe, o sea, muchos idiomas, el español, el quechua, el aymara y cantidad de idiomas que se hablan en nuestra selva, ¿no? Aquí, si ustedes observan este cuadrito, ¿cierto? Las mismas personas, miren cómo están, andinos, selváticos, costeños, ¿no? Pero también hay multitud de poblaciones, sobre todo en la selva, ¿cierto? Y cada pueblo tiene su idioma, por lo tanto hacen también su propia literatura, que no podemos desconocerlo, ¿no? Muy bien, por eso es multilingüe. Pluricultural, por supuesto, ¿no? Porque la literatura peruana es el producto de la unión de la cultura europea, la cultura occidental traído por los españoles, unido a la cultura
del, del imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Con su idioma quechua, sus personajes típicos, los incas, sus costumbres, sus dioses, sus alimentos. Todo eso viene a ser cultura, ¿no? Entonces se une esa cultura del imperio con la cultura que nos traen los españoles, por eso es pluricultural. Y por eso mismo, por lo mismo que tiene, obedece a muchos idiomas y a muchas culturas, es una literatura heterogénea. ¿Eh? Oh, bien. Este cuadrito es interesante. ¿Eh? La literatura peruana se inicia antes de la llegada de los españoles, por eso es literatura prehispánica. ¿Hasta cuándo? Hasta el siglo XVI, cuando llegan los españoles. Cuando llegan los españoles se inicia la literatura colonial, pero antes es la literatura prehispánica, antes de la llegada de los españoles. ¿A qué época nos referimos? Al imperio incaico. Entonces, durante el imperio hemos dicho, no hubo escritura, pero hubo literatura, y ellos han cultivado varios géneros, ¿no? Por ejemplo, el género épico. Crean leyendas como las de Manco Cápac y Mamaoclio, la leyenda de los hermanos Aya, la leyenda de Nailam, aparte de tantos mitos e historias que han sido creadas durante el imperio incaico. ¿Eh? Eso pertenece al género épico. Ahora, dentro del género lírico también hubo poesía, hubo poetas en el imperio incaico. Entonces esos poetas crean poesía, por ejemplo, el Aylli. El Aylli eran poemas alegres, triunfales. Cuando el ejército incaico iba a conquistar nuevas tierras, iban a paso ligero y cantando ayllís, ¿no? Es decir, poemas alegres, triunfales, épicas, ¿no? Y de paso se daban aliento, pues, ¿no? Como iban a la guerra, pues hay que alentarse, porque se van, y muchos en la guerra, muchos ya no vuelven, pues, ¿no? Muy bien. Ahora, ese es el aire. También existía el Arawi, es el tipo de poesía sentimental, lo que hoy diríamos romántico, pues, ¿no? O sea, la poesía sentimental es aquella en que el poeta rinde su pleitesía, su admiración por su pareja, ¿no? Pero también a veces la pareja se iba con otro, entonces el poeta expresaba su decepción, ¿no? A través de los arauis. Y finalmente el huanca. El huanca es el tipo de poesía eh, tétrica, fúnebre. Cuando moría el Inca, toda la población rodeaba al difunto y todos lloraban, ¿eh? Y lloraban cantando huancas. En ese canto expresaban las grandes obras desarrolladas por el Inca. ¿Ve? Recordaban al Inca entonces, pero llorando cantaban huancas. Lo mismo sucedía pues cuando dejaba de existir un miembro de la familia, ¿no? O sea, ¿cómo se llama la familia? El ayllu, ¿no? El ayllu. Dejaba de existir el papá, la mamá o un hermano. Todos los familiares rodeaban al difunto y llorando cantaban los buenos hechos, los buenos recuerdos dejados por el difunto. En cuanto al teatro, género dramático, los cronistas no nos dan mayores detalles. Parece que sí hubo teatro, pero no se ha desarrollado tanto como el género épico y el género lírico. Y ahí lo dejamos.
Muy bien, ahora sí pasamos a la literatura colonial, ¿no? Desde siglo XVI, cuando llegan los españoles, en el año 1532, apunten, ¿ah? En el año 1532 llegan los españoles, Pizarro y el primer grupo de conquistadores, ¿cierto? Llegan y ellos encuentran el imperio incaico, encuentran al último inca, ¿no? Está Atahualpa gobernando el imperio. Allí se inicia la colonia. Hay un conflicto, por supuesto, entre la herencia cultural andina y la cultura occidental. Hay un choque de culturas, ¿no? Los españoles vienen con su cultura propia, su idioma, sus costumbres, sus fiestas, y aquí en el imperio también tienen su propio idioma, ¿no? El quechua, sus costumbres, sus fiestas. Entonces hay un choque cultural ahí. Eh, en esta época se habla de los cronistas, y los cronistas son personas que han llegado al imperio incaico junto con los españoles conquistadores, y esos cronistas escriben lo que ven, o sea, son testigos, escriben lo que ven y lo que escuchan. Uno de esos cronistas va a ser el Inca Garcilaso de la Vega. Él es un cronista mestizo. Habían también cronistas españoles como Pedro Cieza de León y muchos más, ¿no? Que escribían, por supuesto, lo que veían, porque todo en el imperio incaico les llamaba la atención, porque esto es novedad para ellos, ¿no? Nunca habían visto una llama, una alpaca, una vicuña. Nunca habían visto la papa, el maíz y todos los productos del imperio. Y descubren que en el imperio incaico eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses. Para ellos la máxima divinidad es el sol, la luna, las estrellas, las grandes montañas también eran dioses para ellos. Las aves gigantescas como el cóndor era un dios para ellos, ¿ve? Las serpientes también. Son elementos culturales del imperio que los cronistas van a tomar nota y van a informar al rey cómo era el imperio incaico que ellos encontraron. Aunque los cronistas no contaron toda la verdad, ellos ocultaron cómo fue, por ejemplo, la conquista, ¿no? Salvaje, sangrienta, ¿no? Mataron a muchos antiguos peruanos, pero eso no lo contaron al rey, ¿cierto? El que va a contar la verdad es el cusqueño Inca Garcilaso de la Vega. Muy bien. Aquí ya luego viene la República, ¿no? Desde 1821, 28 de julio. Pero aquí hay que hacer la siguiente aclaración. Ustedes saben que en el 21, el buen San Martín proclama la independencia del Perú, pero es una proclamación. En la vida real, los virreyes seguían gobernando el Perú. ¿Hasta cuándo? Hasta 1824, ¿no? Hasta 1824, cuando se realiza la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho. Entonces, es en Ayacucho que el ejército patriota vence a los realistas y el último virrey, José de la Serna, firma la capitulación. ¿Cuándo fue eso? El 9 de diciembre de 1824. ¿Ah? Por eso este año estamos celebrando el bicentenario de la verdadera independencia del Perú, porque en el 24 recién se van las autoridades españolas, el virrey y los que lo acompañan en el gobierno. Y no se van todos los españoles, porque en 300 años de colonia
Ya pues hay miles de españoles que se han enraizado en el Perú y ellos nunca se fueron, están hasta ahora. ¿Eh? ¿Quiénes se fueron? Solo el virrey y las autoridades. ¿Mm? Bien, entonces en la época ya republicana surgen las corrientes literarias, ¿no? Por ejemplo, Ricardo Palma es representante del romanticismo en el Perú. Nuestro gran César Vallejo es representante del vanguardismo en el Perú. ¿Ve? Y habrá muchas corrientes literarias. ¿Cuándo? En la República. Bien, vamos a empezar entonces en la época colonial. Aquí está. La crónica buscaba informar al rey de España sobre el proceso de la conquista. Los cronistas eran de tres tipos, según su nacionalidad. Habían cronistas españoles, como Pedro Cieza de León, ¿no? Y por supuesto, habían como 30, 40 cronistas españoles, pero todos ellos informaban al rey todo lo que sucedía aquí en nuestra patria, pero no informaban la verdad. Ellos ocultaban muchas cosas. Por ejemplo, ocultaron cómo fue la conquista. La conquista fue sangrienta, cruel y hasta salvaje. Eso no lo cuentan los cronistas españoles. Eso lo han ocultado para que el rey diga, uy, la conquista ha sido pacífica, bondadosa. No, mentira. No lo contaron, simplemente lo ocultaron. ¿Por qué? Porque los españoles, ustedes saben, son muy pegados a la fe cristiana, ¿no? Y uno de los mandamientos de la fe cristiana es no matar, ¿cierto? Sin embargo, los españoles aquí mataron a miles de antiguos peruanos. Imagínense si de eso se enteraba el rey. Seguramente el rey los llamaba a todos ellos y los iba decapitando uno por haber matado a seres humanos. Por eso es que no lo cuentan. Ninguno de los cronistas españoles han contado la verdad. Pero sí, por supuesto, va a haber cronistas indígenas como Guamán Poma de Ayala, Titu Cusi Yupanqui. Ellos sí van a contar la verdad, ¿no? Aunque los reyes no se enteraron, ¿no? Y luego vienen pues los cronistas mestizos como Blas Varela, como el Inca Garcilaso, que sí van a contar la pura y santa verdad. Garcilaso cuenta cómo fue de sangrienta y cruel la conquista. ¿Eh? Ahora, las crónicas, dicen, posee una pretensión histórica. Pretensión. Pero la crónica no es un libro de historia. Porque ¿quién escribe la crónica? Personas que solamente saben leer y escribir. No son gente, no son historiadores. Unos son catequistas, otros son sacerdotes, otros son de repente ya abogados uno que otro, gente preparada, pero no son historiadores. Entonces, ¿qué escriben? Escriben lo que ven y lo que escuchan, pero no cuentan todo, hemos dicho, ¿no? Sí, hay cronistas que han ocultado la verdad. Entonces no podemos decir que la crónica es un documento histórico, pues, porque carece de una visión crítica. Para escribir una obra de historia hay que ser primero historiadores, estar preparado para hacer una obra histórica. Pero los cronistas no, pues ellos solo apuntaban, escribían lo que veían y escuchaban. Incorpora aspectos de la nueva, esto sí, sí es cierto. Bueno, en las crónicas ellos apuntan toda la novedad que han encontrado en el imperio incaico. Para ellos todo era nuevo, pues se incorporan aspectos de la vida, de la nueva realidad. O sea, en España se enteran a través de las crónicas que aquí en el imperio hay animales extraños para ellos, como la llama, la vicuña, la alpaca, ¿no? ¿Cierto?
se enteran en España que aquí se cultiva la papa, el maíz, ¿no? Son elementos culturales que se van sabiendo en España, ¿no? Como una nueva realidad. Se enteran en España que aquí en el imperio eran politeístas, que creían en muchos dioses. Entonces, son cosas, novedades que se van enterando a través de la crónica. La crónica está marcada por el estilo y la personalidad del autor. Claro, cada autor le pone pues su parte, ¿no? El catequista escribirá desde su punto de vista de su formación catequista. El abogado escribirá de repente aplicando un poco las leyes. El sacerdote, ¿no? También todos escriben desde su punto de vista, pero ninguno es historiador. Simplemente son anotadores de las cosas que ven y escuchan. Aquí está una carátula del libro de Guamán Poma de Ayala, cronista indígena, que aprendió el español y escribió libros, 2 libros escritos. El primer y buen gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala. Y esta es la carátula de el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Primera parte, dice, ¿no? En los comentarios reales tuvo 2 partes. Es una pintura esto, ¿no? Pero es parte de la historia cuando el jefe le dice, bueno, puede ser Pizarro o Almagro. Bueno, le dice, bueno, los que cruzan esta línea, ¿no? Y van al sur, van a ser millonarios, van a tener mucha riqueza, pero los que se van al norte se van para ser pobres. Si quieren ir y ser ricos, pues tienen que ir al sur, o sea, hacia el imperio incaico. Aquí están los famosos 13 de la isla del Gallo. Y los 13 cruzan la línea y van hacia el sur. Y por supuesto todos terminan como gente adinerada. Los 13 de la isla del Gallo. El Inca Garcilaso de la Vega, el mejor cronista mestizo del Perú. ¿Por qué decimos mestizo? Porque su padre fue un español, el capitán Sebastián Garcilaso de la Vega, y su mamá fue una ñusta del imperio, Isabel Chimpu Ocllo. Entonces, de la unión de ambos nace el Inca Garcilaso, mestizo cultural, porque une 2 culturas, la cultura occidental traída por los españoles y la cultura del imperio incaico. Y también es un mestizo biológico, porque él es producto de un español y una indígena, ¿no? Bien. Entonces Garcilaso es un mestizo biológico y un mestizo cultural. Obras, traducción de los diálogos de amor. ¿De quién? De León el Hebreo. Lo traduce del italiano al español. Bueno, es solo una traducción, pero obra de él es Genealogía de los Garci Pérez. Apunten en su vocabulario, genealogía. ¿Qué cosa es genealogía? Es hacer una historia sobre la vida de cada uno, ¿no? Quiénes son sus padres, quiénes sus abuelos, quiénes son sus hermanos, sus tíos, sus primos. Ese es el árbol genealógico, ¿no? Luego viene otro libro, La Florida del Inca. Aquí viene pues la obra más famosa de Garcilaso, Los Comentarios Reales de los Incas. Aquí está la carátula, antigua por supuesto, ¿no? Los Comentarios Reales de los Incas es el mejor libro de Garcilaso y tiene 2 partes. A ver, aquí está. Primera parte, publicado en 1609 en España, bajo el título de
Comentarios Reales de los Incas. Y la segunda parte, publicada en 1617, aunque él ya había muerto un año antes, no, o sea, es una obra póstuma, pero ya se publica con este nuevo título, Historia General del Perú. ¿De qué nos habla Garcilaso en la primera parte de los Comentarios Reales de los Incas? Bueno, antes digamos, ¿no?, que cuando Garcilaso, que es natural de Cusco, ya cumple sus 20 años y su papá, el capitán español, ya había muerto. Entonces él viaja a España a los 20 años para reclamar la herencia que le corresponde por ser hijo de un conquistador, el capitán Sebastián Garcilaso de la Vega. Bien, entonces va a España y se presenta ante las autoridades y le dice: mire usted, caballerito, a usted no le corresponde absolutamente nada. ¿Por qué? Porque su papá, el capitán Sebastián Garcilaso de la Vega, está considerado como un traidor a la corona. ¿Eh? ¿Y por qué? Porque durante la guerra civil entre españoles, entre pizarristas y almagristas, ¿no?, que Garcilaso lo cuenta en la segunda parte, su padre había apoyado, ¿no?, a un rebelde, a la corona. Entonces lo califican a él como traidor. Por lo tanto, a su hijo Inca Garcilaso no le dieron absolutamente nada, ni un alfiler. Bien, en esta primera parte, Garcilaso cuenta, ¿no?, dice referencia al Perú prehispánico, preincaico e incaico. Aquí en esta primera parte nos habla cómo se funda el imperio incaico. Nos habla de la leyenda de Manco Cápac y Mamaocllo, ¿ah?, ¿cierto? Además, trata acerca del origen, claro, ya hemos dicho, ¿no? Esa explicación del origen lo hace a través de la leyenda de Manco Cápac y Mamaocllo, que aparecen en las olas del lago Titicaca y dicen ser hijos del dios Sol, ¿no? Y Manco Cápac tiene en la mano una vara de oro, ¿no? Entonces, como son hijos del Sol, ¿no?, le dice, bueno, salen del lago, van caminando buscando una región propicia para fundar un pueblo, caminando, y más o menos ya en territorio cusqueño, la vara de oro se hunde. Entonces dicen: esta es una tierra propicia para fundar un imperio. Y es en el Cusco donde es el punto de partida del imperio incaico, ¿eh? Todo eso lo va contando, pues, ¿no? Es origen del imperio incaico. Después también cuenta cómo fue la organización social, ¿ah? La organización militar. Tenía un ejército fabuloso, el imperio incaico, para conquistar tierra. Por eso que el imperio ha sido inmenso, ¿ah? Comprendía desde Pasto en Colombia hasta Tucumán en Argentina y el río Maule en Chile. Casi toda Sudamérica, menos Brasil, claro. Era inmenso el territorio, ¿no?, porque tenía un buen ejército, bien organizado. Ahí es aquí que nos cuentan, pues, sobre los dioses, la máxima divinidad, el sol, luego la luna, las estrellas, las montañas, los lagos, los mares. Todo era Dios para el imperio incaico. Politeístas. ¿Qué animales criaban? ¿Qué productos cultivaban?, ¿no? Todo eso va contando. ¿Qué fiestas celebraban?, ¿no? Por ejemplo, la famosa fiesta del Inti Raymi, que se celebra este mes, y es una fiesta
espectacular en el Cusco y vienen turistas del mundo entero al Cusco, ¿no? ¿Cierto? Esto es parte de la fiesta, ¿ve? Ahí está el Inca sentado y es conducido en un trono de oro y plata. Esa es la fiesta del Inti Raymi, que hasta ahora se recuerda todos los eh, 24 de junio, ¿no? Muy bien. Todo eso nos va contando en la primera parte. ¿Hasta cuándo va a contar? Hasta la llegada de los españoles. Bueno, ¿y cuál es la intención de Garcilaso al publicar esta primera parte? Corregir a los cronistas españoles, porque los cronistas españoles no dicen la verdad, pues ocultan, ¿no? Ocultan, por ejemplo, esa masacre, ¿no? Esa conquista sangrienta. Han matado a miles de peruanos. Eso no lo cuentan los cronistas españoles. Por eso que Garcilaso cuenta la verdad en esta primera parte. O sea, corregir a los cronistas. ¿Cómo va a corregir? Contando la verdad. ¿Eh? En la segunda parte de los comentarios reales, que cambia de título, acá se llama Historia General del Perú, publicado un año después de la muerte, ¿no? Garcilaso muere en 1616. Un año después, 17, se publica la Historia General del Perú. ¿Qué nos cuenta en esta segunda parte? Narra la llegada de los españoles, ¿no? Y la conquista del imperio. Pero esa conquista fue, como hemos dicho, sangrienta, ¿cierto? Cruel y hasta salvaje, ¿no? Y también, o sea, ahí está contando Garcilaso la verdad. Pero cuando ya él publica este libro, ya los reyes de la época ya habían fallecido, pues, ¿no? Bien. También cuenta la guerra civil entre españoles acá en el Perú, la guerra entre almagristas y pizarristas. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la intención de esta segunda parte? Es la motivación psicológica, reivindicar la figura de su padre. ¿Por qué? Porque cuando él llega a España y va a reclamar la herencia que le corresponde a él por ser hijo de un conquistador, allá en España le dice, jovencito, a usted no le corresponde nada porque su padre fue un traidor a la corona. Bueno, efectivamente aquí él había apoyado a uno que se revela, se revela ante el rey de España. Entonces lo califican como traidor. Entonces, la intención del hijo, que es el Inca Garcilaso, es, diríamos, reivindicar la figura de su padre, para que no sea considerado un traidor, sino un conquistador más, ¿cierto? Muy bien. Literatura, ya entramos a la literatura de la República. Aquí hay un dato importante. Antes del inicio de la literatura de la República, estamos ya en el siglo XIX, hay una etapa que se llama la literatura de la emancipación. ¿Ah? Es decir, ¿qué significa emancipación? Liberarse de un yugo, en este caso, de las ataduras de los españoles. Los españoles han gobernado en el Perú cerca de 300 años, fíjense. Entonces, ya al final de la colonia hay muchos peruanos que se rebelan contra los españoles. Por eso a esa etapa se le llama la literatura de la emancipación, ¿no? Hay muchos escritores que escriben, ¿no? Aconsejando a la población que ya es hora de liberarse de los españoles. Uno de esos escritores, joven y valiente, ha sido Mariano Melgar. Y Mariano Melgar
toma el Araui, ¿recuerdan el Araui? Poesía sentimental de la época incaica. El Araui va a ser la base fundamental para que él cree, para crear sus famosos yarabíes, ¿no? Y esos yarabíes lo escribe en homenaje a una dama que él estaba muy enamorado. Estamos hablando de Mariano Melgar, ¿no? Eh, Mariano Melgar tenía su pareja, una jovencita llamada María Santos Corrales, que él la llamaba su adorada Silvia. Pero lamentablemente Silvia eh, se va a casar con otro, con un capitán español, ¿no? ¿Cierto? Entonces, esa decepción que le causa lo va a escribir en uno de los yarabíes. En el yarabí cuarto dice, por ejemplo, referido a Silvia, ¿no? A su amada, le dice: vuelve, que ya no puedo vivir sin tus cariños. Vuelve, mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Ninguno ha de quererte como yo te he querido. Te engañas si pretendes hallar amor más fino. Habrá otros nidos de oro, pero no como el mío. ¿Ah? Ninguno ha de quererte como yo te he querido. Te engañas si pretendes hallar amor más fino. Habrá otros nidos de oro, pero nunca como el mío. Vuelve, mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Por supuesto, la palomita llamada Silvia nunca volvió porque se casó con un oficial del ejército español. ¿Mm? Muy bien. Y bueno, al final Mariano Melgar termina como un prócer de la independencia porque él es un joven, tiene ideas pues para apoyando a que el Perú se libere del yugo español y se suma al ejército de Mateo Pumacahua, ¿no? Que protesta contra los españoles. Entonces Mariano Melgar se incorpora en ese grupo de Mateo Pumacahua, pero es un grupo pequeño que el ejército español aplasta fácilmente y toman preso a Mariano Melgar. Mariano Melgar va a ser fusilado en el mismo campo de batalla, en Humachiri. En Humachiri es fusilado en 1815, ¿no? Entonces, él es considerado un precursor de la independencia. ¿Mm? Muy bien. Y también es precursor del romanticismo. Bien, porque todavía no hay romanticismo. El romanticismo va a surgir en el siglo XIX recién, ¿no? Porque Melgar nace en el año 1700 y tantos, ¿no? Muy bien, a ver. Y ya en la República surgen corrientes literarias y la primera corriente se llama costumbrismo. Pero vamos a ver en qué ambiente surge. Aquí está, el costumbrismo. Es la primera corriente literaria que surge en nuestra literatura. Pero ¿cuál es el ambiente en que aparece el costumbrismo en el Perú? El Perú acaba de lograr su libertad de los españoles. Los españoles, después de la batalla de Ayacucho, en 1824 se van. Pero ¿quiénes se van? Solamente se va el virrey y las autoridades, porque miles y miles de españoles se quedan. Hasta ahora están los españoles acá, porque ya en 300 años de colonia, ya pues se había enraizado en el Perú. ¿Ve? Bien, en ese ambiente confuso, porque el Perú al principio de la República pues no tiene gobernantes, los gobernantes se han ido. Pues todos quieren ser gobernantes ahora, el mestizo, el criollo, el indígena,
el caudillo militar. Entonces hay un ambiente de caos, de desorden. En ese ambiente surge el costumbrismo. Ahí dice, surge a inicio de la República, ¿no? Un periodo desordenado e inestable y caótico, ¿no? Bien. Existe un desequilibrio entre esperanzas y realidades, producto de las primeras ideas de modernización que contrastan con las desigualdades sociales. Al inicio, pues, todo es caótico, pues. Se evidencia una sociedad en transición. Transición, es decir, de la época colonial a la época republicana. Es una época de transición. Persisten actitudes coloniales en las clases aristocráticas. Esto es importante. Hemos dicho que en 1824, cuando el último virrey capitula, es decir, firma, después de la batalla de Ayacucho, firma y deciden retirarse del Perú. Pero ¿quiénes se retiran? El virrey y las autoridades que gobernaban junto con él. Son los únicos que se van, pero los miles y miles de españoles que ya vivían en Lima se quedan hasta ahora, ¿cierto? Entonces, los que se quedaron, los españoles que se quedaron, son gente adinerada, gente pudiente, gente que tiene sus casonas coloniales de 2 pisos, ¿eh? Con empleados, ¿cierto? Con colegios para varones. Esas gentes españolas pasan a ser el grupo, la clase aristocrática, adinerada, ¿eh? Españoles que ya han tenido hijos y nietos acá, ¿cierto? Muy bien. Ese es el costo. ¿Qué características tiene el costumbrismo? Apego a la realidad inmediata, por supuesto. ¿De qué escriben los autores costumbristas? De lo que ven, ¿no? De las costumbres del momento, de la época, las fiestas, ¿no? Ahí está. Capacidad descriptiva de tipos y costumbres. Habían personajes típicos en esa Lima que era pequeña, pues, ¿no? Todos se conocían. Habían, por ejemplo, personajes como Ña Catita, personajes como el obispo Chicheñó, como personajes como el niño Goyito, ¿no? Las famosas tapadas, ¿no? Eran jovencitas que se cubrían todo el cuerpo. A las justas se le veía un ojo, ¿no? Porque la cara también lo tenía cubierto. Esas son las famosas tapadas. Personajes de la época. Entonces los jóvenes que querían enamorar a una jovencita, pues bueno, se enamoraban de una joven que mostraba solo la mitad de su cara. ¿Ah? Entonces era una gran conquista que la chica mostrara su cara entera. Y si era tuerta, ¿ves? Por eso es que critica, pues el costumbrismo critica eso, ¿no? Pero ¿por qué se cubren el rostro? Está bien, ya pueden cubrirse el cuerpo, bueno, por el frío, por decir, pero el rostro, ¿no? Entonces, por eso, a las justas, en este caso se le ve los zapatos, pero acá no, ya no se le ve nada. Entonces, cuando llegaba la época del verano, estamos hablando del costumbrismo, ¿eh? Por supuesto, ya no usaban tanta vestimenta. Entonces, entonces los jóvenes que estaban interesados en alguna señorita iban a la playa de lujo de esa época, que era Agua Dulce.
para verlas de lejitos nomás. Y el vestido la ropa de baño de la playa les cubría desde el tobillo igualito hasta la cabeza. ¿M? Se veía pues ni los brazos, solo las manos. ¿Ve? Son costumbres de la época, parece que los costumbristas nos hablan pues, de esa época. Y por supuesto hay una crítica burlesca, pues, ¿no? De, de las fiestas, por ejemplo, los carnavales. Y los carnavales son fiestas traídas por los españoles y que, bueno, ya se quedan acá en el Perú. Pero al inicio de la República, los carnavales eran fiestas elegantes, fiestas de lujo, ¿ah? Ahí los caballeros iban bien vestidos con su terno y las damas igual, ¿no? ¿Cierto? Y bueno, en plena fiesta tiraban una serpentina a una dama, la dama recibía la serpentina y en la serpentina había una frase amorosa, por decir, eh, te espero a la salida, ¿no? Y la dama le respondía con otra serpentina, le aventaba la serpentina. Entonces el caballero recibía la serpentina y leía, y ahí decía, eh, no me esperes, porque ya tengo quien me espere. ¿Ve? Y así había un diálogo a base de serpentinas. Era un juego gracioso, ¿ve? Fiesta, pues, ¿no? Bueno, los costumbristas, perdón, sí, pues los autores costumbristas nos hablan de esas fiestas típicas. Hay un tono realista, claro, describen la verdad, pero también hay un tono panfletario. ¿Qué significa panfleto? Lo que hoy decimos volantes. En esa época de la colonia se llamaba panfleto. Y verdad, pues un volante fácilmente se podía distribuir en el pueblo de Lima de entonces. Y el pueblo se enteraba sobre algún acuerdo, sobre los gobernantes, ¿no? Porque habían periódicos, pero no llegaban a todos. En cambio, el panfleto sí podía, ¿no? Llegar fácilmente a todo el pueblo. Actitud enjuiciadora desde una actitud moralizante. Claro, la intención de los escritores costumbristas era moralizar a la población de la época, porque eran muy pegados también a la fe cristiana. Eran muchas beatas que paraban en la misa, rodeando a los curas, ¿no? Se muestran, dice, costumbres preferentes de la... Claro, las costumbres que los costumbristas nos hablan de las costumbres de la ciudad, no del campo, no de la sierra, no de la selva, no, solamente están limitados a contarnos lo que pasa en Lima, ¿ah? ¿Cierto? Bien, ahora, ¿qué medios de expresión utilizaban los costumbristas? El periodismo, el teatro y la poesía burlesca, ¿no? Aquí tenemos una pareja bailando, por ejemplo, la marinera, pero había otro baile de esa época, la zamacueca. Era medio, dicen los costumbristas, que la zamacueca era medio pecaminosa, medio, así como hoy en día se habla del perreo, que tiene movimientos a veces un poquito atrevidos, ¿no? En esa época había la zamacueca, pero la vestimenta, fíjese cómo era, ¿no? Elegante, la marinera. Todo eso nos hablan los famosos costumbristas. Bueno, ahí están los representantes. Manuel Asensio Segura y Felipe Pardo y Aliaga. Estos escritores fueron rivales literarios y políticos. Manuel Asensio Segura está considerado como el padre del teatro nacional. Ambos han escrito obras de teatro, pero él ha escrito mucho más. Ambos han cultivado el periodismo, ambos han escrito poesías. ¿Eh? Muy bien. Entonces, Segura, por ejemplo, es famoso por su comedia Ñacatita
y Felipe Pardo por un artículo periodístico que se llama Un viaje. Así que a ver si leen para la próxima clase Un viaje. Es la historia del famoso niño Goyito. Bien, ahí estamos. Manuel La Ciencia Segura, nació en Lima, cultivó el periodismo, la poesía y el teatro. Editó y dirigió dos periódicos. La Bolsa, periódicos de la época, fíjense, La Bolsa y otro, El Cometa. Carátula de sus libros, Sargento Canuto, Las Tres Viudas y Ñacatita. Son libros de teatro. Vamos a valorar la obra de Segura. Posee una abundante producción teatral, por eso está considerado padre del teatro nacional. Sus personajes son típicos criollos, tipo Yacatita, bueno, de la clase media y de los estratos populares. No se habla de reyes, de virreyes, no, habla de la clase media y de los estratos pobres. En sus obras emplea recursos lingüísticos de la época, ¿no? Hay frases que ya no se usan hoy en día, pues, ¿no? Por ejemplo, esa joven, ¿qué pasa con ella? Tiene soponcio, apunten la palabra, tiene soponcio. Entonces, ven en el diccionario qué cosa es soponcio, ¿ya? Entonces, algunas frases de la época como, digamos, dice, ¿no? Para ustedes siempre lo ancho, para nosotros los pobres lo angosto. ¿Mm? ¿Sabe el diablo por diablo lo que por viejo? Bien, sabe el diablo por diablo lo que por viejo. Juzga mal y acertarás. O sea, piensa mal y acertarás. Guerra avisada no mata gente. Son frases de la época colonial utilizados por los, tanto por Segura como por Felipe Pardo. Utiliza modismos y términos coloquiales populares, ¿no? Ya hemos dicho algunas. Muy bien, jóvenes, hasta aquí hemos llegado. Mañana hay que saludar a los papás. A ver, perdón, se me ha ido la mano. Voy a dictarles, me están escuchando, ¿verdad? Voy a dictarles el de la semana. Ahí está. Gracias. Hoy se me borró otra vez. ¿Qué pasa? ¿Alguien está manipulando esto? Por favor, a ver si me regresa, señorita tutora, por favor, que si nos muestra el PPT para que los jóvenes puedan ver eh, el resultado de las 8 preguntas. De lo contrario, aquí va. ¿Me están escuchando, por favor? ¿Aló? Sí. Ya, va. 1, B de bueno. 2, otra vez, B de bueno. 3, otra vez, B de buena. 4, C de correcto. 5, C de correcto. 6, E de estudiante. 7, D de domingo. Y 8, B de buena. Lo leo, ¿ya? 1B, 2B, 3B. 4C, 5C. 6E, 7 domingo D y 8B de buena. Muy bien, jóvenes. Gracias. Hasta la próxima semana. Buenos días. Feliz Saluden a día, papá profe. mañana, ¿ya? Una Mañana feliz día saluden a mañana. papá. Gracias, muy amable. Muy bien. Gracias, profesor. Sí, ahí está. He recuperado las claves. Quienes no han podido apuntar, ahí lo tienen, las 8 claves de la semana 11, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Ahora sí,
La próxima, a ver, en esta semana léanse una tradición de Ricardo Palma. Cualquier tradición, elijan libremente y lean una tradición. Yo les voy a preguntar la próxima semana. Una tradición de Ricardo Palma. Ricardo Palma nos ha dejado 450 tradiciones, pero ustedes lean uno solo. Muy bien. Buenos días. Buenos días.